¿Cómo le va? Buenas tardes. Esto es el análisis por aquí por DTV, por Diputados Televisión, y vamos a estar analizando, obviamente, todas las expectativas que hay, ¿no?, en torno a la presencialidad en la Cámara de Diputados de la Nación, el regreso a la actividad en el Parlamento de la Nación, los proyectos que posiblemente puedan ir conformando. Veremos si se alinean los planetas, y la próxima semana hay sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. Si no hay la próxima, será muy pronto, pero lo cierto es que hay decisión política del oficialismo y de la oposición de sesionar en el Congreso de la Nación antes de las elecciones del 14 de noviembre, de las elecciones generales. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Muy bien, pero te noto muy optimista, ¿Sí? Fraqueli. Sí, te noto muy optimista. Hay que ser los viernes hay que ser optimistas. Bueno, eso me parece muy bien, aparte de la primavera, el día divino, pero vos sos muy optimista en cuanto a que va a haber sesiones o muchas, quizás haya alguna que otra. Pero va a haber, antes del 14 va a haber. Sí, va a haber. Y esta cuestión de la presencialidad, digamos que tiene alguna discusión interna dentro de los bloques, si bien todos coinciden en la necesidad de volver a el trabajo presencial, sobre todo en el recinto, hay algunos chispazos, algunas diferencias entre Juntos por el Cambio y el oficialismo. Bueno, a ver, la misma novela que generalmente se da previo a toda modificación o prórroga del protocolo, que justamente es el que establece la dinámica y la modalidad de trabajo aquí en esta casa. Jazmín Bolorini, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Sí, tal cual. Acuerdo con esto de que ganas hay, me parece que todavía falta terminar de armar un poquito el esquema. Y venimos de una elección que parece que fue hace un siglo porque pasaron muchas cosas, pero no fue hace tanto la elección. 2 semanas. Claro, ¿no? Hace apenas 2 semanas. El tema es, me parece, abrir el recinto de la Cámara de Diputados es también un poco decir, bueno, en el medio de una campaña electoral, también qué es lo que puede pasar, ¿no? Me parece que ahí están también un poco las dudas desde el oficialismo, las discusiones que hay con la oposición y, en definitiva, veremos qué es lo que pasa. Pero, más allá de lo que dice Laura del optimismo, me parece que hay voluntad política de avanzar en algunos temas que han trabajado y mucho en comisiones los legisladores nacionales y que falta, digamos, la discusión en el recinto, ¿no? Con muchos temas que nosotros venimos hablando hace tiempo. Recién estábamos pensando cuáles son los temas que habían quedado medio pendientes, que estaban incluso con dictamen y que habían quedado, bueno, listos como para, una vez que se vuelva a tener sesión, dictaminarlos. La ley Ovina, decíamos, era uno de esos. Claro. Está la ley de etiquetado, que hay que ver qué pasa con eso. Genera mucha discusión, por más que tenga dictamen, hay que recordar que tiene dictámenes de mayoría, de minoría, diferentes, incluso dentro del oficialismo. Así que, bueno, es un tema que va a generar debate. Y después está el presupuesto, claro, que siempre genera mucho debate. Después de lo que pasó en la última elección, genera debate con la oposición, adentro del propio oficialismo, con los pedidos de los gobernadores. Bueno, es un tema que va a generar, sin duda, un arduo debate y tiempo. Claro. Me parece que ese sí no lo vamos a ver antes de la elección, Laura, seguro. ¿Todavía no hay fechas con el tema de presupuesto? Sí. Bueno, la idea es arrancar ya en octubre, el mes que viene, ya con los debates informales. Formales en el sentido de que van a venir seguramente funcionarios del Ministerio de Economía a dar las explicaciones del caso, pero no vamos a tener dictamen hasta algunas semanas más adelante. Hay que ver también, y ahí un poco el signo de interrogación, cómo incide la campaña electoral con vistas a noviembre en la tarea legislativa propiamente dicha. Vos sabés que siempre las campañas, las actividades proselitistas, de alguna manera ralentizan el trabajo parlamentario. Así que esto está en un signo de interrogación. Pero también hay otra cuestión a tener en cuenta, que es una cuestión más bien política. La semana que viene es muy probable que venga Martín Guzmán a reunirse con los diputados del bloque oficialista y también con referentes y los jefes de bloque de la oposición. Hay que ver ahí qué resulta de esas reuniones, ¿no? En primer lugar, uno empieza a escuchar puertas adentro del oficialismo algunos cuestionamientos respecto del rumbo trazado por Martín Guzmán. Esto no es ningún secreto. Lo cierto es que vamos a ver una discusión más sustanciosa, puertas adentro del oficialismo, de lo que habitualmente se da con la oposición. Bueno, hoy un ministro de Axel Kicillof dijo que el ministro no sea Marrete, ¿no?
Digo, Sí, no es una y frase... la última carta de Cristina Kirchner también hablaba, ¿no?, de eso. Después las declaraciones del ministro Guzmán respecto a si hay o no hay ajuste. Digo, hay una discusión sobre el gasto que está planteada puertas adentro. Después siempre están los reclamos de los gobernadores por obras, por los terruños de cada uno. Y después están incluso hasta algunas denuncias de que se está favoreciendo a esto o aquello de la oposición. Todo eso en medio de una campaña electoral es mucho. Hay que ver cómo se va cuajando, ¿no? Exactamente. Bueno, y vamos a ver también qué es lo que dicen los diputados nacionales. Nos vamos a ir a la provincia de Entre Ríos. Diputado Jorge Lacoste, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes. Bueno, buenas tardes. Aquí estábamos hablando con Laura, con Jazmín, un poco la discusión que se viene, de que es el proyecto de ley de presupuesto, que puertas hacia adentro del Frente de Todos hay una gran discusión respecto a los números, pensando en el año 2022. Ahora, puertas hacia adentro de Juntos por el Cambio, ¿también hay una discusión en torno a los números del presupuesto? Sí, bueno, está bien que se debata esta norma, que la ley de leyes y que tendrá vigencia durante todo 2022 y entonces corresponde un análisis profundo, sobre todo porque plantea algunas cuestiones, el precio del dólar, la inflación estimada por el ministro para el 2022 y bueno, la semana que viene habría ya un esquema de reuniones para que vengan los funcionarios del Ministerio de Economía a presentar cada uno la parte que le corresponde y así se iniciará el debate del proyecto. Claro, ¿cuáles son los temas o el tema que a usted más le inquieta conocer de los números del presupuesto? Bueno, sin duda que el central es que tiene el conjunto de la comunidad, que cuál es la estrategia para contener la inflación en nuestro país, que evidentemente hasta ahora no ha funcionado, la que han venido poniendo en marcha no han funcionado y entonces queremos conocer, por lo menos parte de mi interés, conocer cuál es la estrategia que tiene el Ministerio, que se ha fijado el Ministerio para esto de contener los precios, que no sea solo pisar tarifa, pisar el dólar, el cepo, sino que evidentemente esto que se ha aplicado este año no ha funcionado, entonces ¿cuál va a ser la estrategia para el 2022? Claro. Laura. Sí, ¿cómo le va, diputado Lacoste? Buenas tardes. Preguntarle, digamos, con vistas a las elecciones de noviembre, ¿no? Bueno, la provincia de Entre Ríos ha sido una de las provincias que ha, de alguna manera, generado algún disgusto en el oficialismo, en la Casa Rosada. Es una provincia que hoy está gobernada por el Frente de Todos, por el gobernador Bordet, y ustedes hicieron una buena elección en las primarias. Primero, ¿qué expectativas tienen respecto de las elecciones de noviembre, las elecciones generales? Y quería preguntarle también si ustedes están viendo, que en esta etapa el oficialismo está, digamos, abriendo el grifo del gasto para tratar de acercar diferencias con Juntos por el Cambio, allí en la provincia de Entre Ríos. Si uno analiza, nosotros en el 2017, que fue cuando me tocó a mí competir primero en las PASO, en 3 listas también en nuestra provincia, como hubo en esta oportunidad en nuestro espacio, entre las PASO y las generales nosotros crecimos 17% y en el 2019, que también tuvimos interna en nuestra provincia, tanto para senadores nacionales como para diputados nacionales, en ese caso hubo 2 listas, crecimos algo más del 30% entre las PASO y las generales. Es decir que si miramos ese historial del mecanismo de selección de candidatos y después a la hora de la elección general, esperamos mejorar aún más el resultado muy importante y contundente que hemos tenido en el mes en este mes de septiembre. Yo no creo que vaya a cambiar mucho el humor social, esto de la suerte de salir a comprar votos explícitamente y de cara a la sociedad, como lo han planteado con esto de distribución, se ha visto en estos días, distribución de electrodomésticos, de bicicleta, esto de anunciar públicamente
la IFE o la posibilidad de que vuelva la IFE a un determinado sector de la sociedad, y que eso claramente tiene un fin meramente electoralista, porque sería por única vez. De manera tal que creo que esto no, primero que no han entendido el mensaje de la urna, y segundo que esto no va a cambiar el humor social porque aparezcan Papá Noel en este tiempo de acá hasta noviembre. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Muliorini la saluda. Siempre que se habla del presupuesto, las provincias plantean los pedidos de cada una, ¿no? Generalmente de obras, pero siempre hay también algunos temas compartidos respecto, en el interior, respecto, por ejemplo, transporte o algún otro eje así muy puntual. ¿En este presupuesto ya vieron algo que creen que puede ser un reclamo colectivo o que lo estén planteando? El presupuesto, por supuesto, es muy amplio y estamos viendo cada uno de los ítems que lo comprenden. De hecho, que el transporte ha sido siempre la inequidad más grande que ha tenido el presupuesto en relación a lo que es el conurbano, lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano con respecto al interior del país, y ha sido un reclamo permanente de los legisladores de las distintas provincias, que creo que también va a estar presente en esta oportunidad. Pero como usted dice, está el tema de obra pública también, están temas puntuales de algunas provincias como la nuestra, que somos generadores de energía y que pagamos la energía más cara del país, entonces es un reclamo permanente también de ver de qué manera nosotros podemos tener allí alguna posibilidad de mejorar esto del costo de la energía en la provincia. Sí, hay muchos temas que hay que analizarlo punto por punto como para tener una idea bien profunda de lo que plantea este proyecto ingresado recientemente a la Cámara. Ahora, Jorge, los diputados de Entre Ríos en conjunto están pensando en plantearle al Ejecutivo, por ejemplo, algunas obras en particular para la provincia que a lo mejor están, no sé, anunciadas desde hace tiempo y que a lo mejor no fueron concretadas, que a lo mejor están ya trazadas digamos, los trabajos previos, pero que falta concretarse por falta de fondos? No ha habido trabajo en conjunto, sí ha habido algunos planteos individuales. De hecho, yo he planteado algunas cuestiones en rutas provinciales de financiamiento compartido entre Nación y la provincia, que se anunció hace 5 o 6 meses, se iniciaron las obras hace 5 o 6 meses y no han tenido ningún tipo de avance. Incluso he planteado un pedido de informe, que es la ruta provincial 20, particularmente una ruta muy importante para un sector productivo del centro de la provincia, entre el departamento de Villaguay y el departamento federal, pero en conjunto no nos hemos planteado inquietudes, porque además el proyecto recién ingresó la semana pasada, así que estamos viéndolo ahí como para después ver si da la posibilidad de algún reclamo que nos contenga a todos. Diputado, hay discusiones dentro de la Cámara de Diputados sobre el tema de la presencialidad, ¿no? En el recinto ya prácticamente nadie discute sobre la necesidad del retorno a la actividad presencial en la Cámara de Diputados, sobre todo teniendo en cuenta la flexibilización que a nivel nacional ha dispuesto el gobierno respecto de la pandemia, ¿no? Sobre las restricciones frente a la pandemia. Ahora, ¿cómo está la situación en su provincia, Entre Ríos? ¿Cuáles son las disposiciones que está tomando el gobierno provincial respecto de, bueno, eventuales flexibilizaciones o no ante la pandemia? Bueno, la provincia se ha alineado desde el primer DNU hasta el último, ha alineado su estrategia sanitaria en la provincia a lo que plantean las normas nacionales, así que no se ha salido ni un punto en ese sentido. En cuanto a la presencialidad, nosotros desde el principio, desde el año pasado, siempre planteamos la necesidad de las sesiones presenciales, del funcionamiento presencial de la Cámara de Diputados. Creemos que ya no hay más excusa para que no se vuelva a la presencialidad absoluta, que todos los miembros, absolutamente todos los integrantes de la Cámara estén en el recinto a la hora de tratar, a la hora de la convocatoria
a las sesiones, y en ese sentido se ha planteado ayer incluso un disentimiento en relación a la resolución que ha sacado el presidente de la Cámara de exceptuar a algunos representantes por determinadas condiciones que no puedan seguir participando en las sesiones de manera virtual. Diputado, en ese sentido, perdón, le consulto por lo de la presencialidad. En ese sentido, ustedes plantean que no tiene que haber ningún exceptuado, digamos, ni siquiera esos puntuales que había planteado en la resolución Sergio Massa. Digo, los inmunodeprimidos o con algunos medicamentos o embarazadas, por ejemplo. Primero que no son atribuciones del presidente de la Cámara. Y segundo, que me parece que la sociedad en general ha vuelto a una normalidad casi absoluta. De hecho, bueno, hasta se ha habilitado el 50% de los estadios de fútbol, los eventos sociales, los eventos deportivos en general con público. Y creo que nosotros no somos de ninguna manera podemos estar en una situación especial siendo representantes del pueblo de la nación argentina. ¿Y cree que va a haber sesión antes de la elección? Y en ese caso, ¿qué temas, digo, de común acuerdo pueden llegar a una sesión pronto sin problemas antes de la elección? No había alguna inquietud de una sesión estos días de etiquetado y de algún otro tema que pudiera haber algún grado de consenso, pero no se avanzó más que eso. O sea, no se planteó ni siquiera una fecha concreta de una posibilidad de sesión. Sí, el presidente ha manifestado que va a hacer una convocatoria antes de las elecciones generales, pero no hay un temario definido. Jorge, teniendo en cuenta que Entre Ríos es una provincia agropecuaria, ¿cómo ha caído los cambios en la cartera de Agricultura en el Ministerio, la salida de Basterra, la llegada de Julián Domínguez? Bueno, hay cierta expectativa con la presencia del nuevo ministro. Incluso el propio gobernador de la provincia ha iniciado algunas gestiones en relación a esto del cepo a la comercialización de carne, que no tiene ningún sentido y que no ha funcionado, no ha permitido bajar el costo de la carne en gancho, en la carnicería, y sí ha provocado muchos problemas a los productores en una provincia como la nuestra, esencialmente agropecuaria, en una corte de carne que no se consume en nuestro país, que es la vaca conserva. Así que hay expectativa de que haya cambios en este sentido y que se alineen un poco las políticas nacionales vinculadas al campo en relación a las expectativas que tiene el campo para acompañar al desarrollo y a la recuperación de la economía en nuestro país. Sobre este tema puntualmente, ¿hubo ya entonces alguna conversación del gobierno provincial con el nacional y en el Congreso también? ¿Hubo algunos contactos para plantear estos temas? No, que sepan, el Congreso no, pero sí hoy estuve leyendo una noticia de que el gobernador ha hecho algún tipo de gestión ante el gobierno nacional, puntualmente por el tema de exportación de carne, que vuelvo a insistir, es vaca de conserva que no consume el mercado argentino. Claro. ¿Laura? No, simplemente preguntarle, diputado, si cree que puede haber algún tema que debe hacer a su juicio antes de que termine el año parlamentario y sobre todo antes de que termine, antes de que se efectivice la renovación de la Cámara, que deba ser abordado de manera prioritaria por la Cámara de Diputados, más allá de los temas que estén en agenda. ¿Qué proyecto de ley usted cree que, más allá de que no tenga dictamen, ¿no?, que debe ser abordado de manera urgente por los legisladores? Estamos en un proceso en el que la sociedad está decidiendo sobre el presente y sobre el futuro. Yo no veo que haya un tema de tanta urgencia como para que en el medio de un proceso en el que va a haber una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados
de una parte de la Cámara de Senadores de la Nación estemos forzando el tratamiento de algún tema que, vuelvo a insistir, va a tener una... la sociedad está colocando en la mitad de la Cámara y en parte en el Senado nuevas representaciones políticas, con un nuevo mandato, con nuevos temas que se han planteado en medio de esta campaña electoral y que son los que la sociedad está demandando. Así que de manera tal que, salvo este etiquetado que ya tiene una discusión creo que agotada y que es un tema en el que hay mucho consenso, me parece que no hay temas así que urjan como para que... Pero estamos en medio de una crisis, diputado, tenemos una crisis económica, educativa, ¿no le parece que los legisladores debieran tener por lo menos una agenda de prioridades para abocarse? Me parece que la campaña no es excusa, ¿no? Digo, pregunto. Sí, claramente, el proyecto presentado por nuestro bloque para declarar la emergencia educativa, pero no han tenido ni siquiera tratamiento en las comisiones. Por supuesto que hay temas que urgen en ese sentido, pero bueno, no se habilita el tratamiento. De hecho, que el central sería el dictar la emergencia educativa y que pongamos el Estado a trabajar en esto que incluso se lo planteó como un objetivo el nuevo ministro, de esto de recuperar saberes, de volver, de buscar a cada uno de esos chicos argentinos que abandonaron la escuela primaria, la escuela secundaria. Este tema sí es central, pero bueno, está planteado hace bastante tiempo un proyecto, presentado distintos proyectos y no hemos tenido posibilidad de tratamiento. Bueno, muy bien. ¿Y cómo ve el desembarco de Frigerio en Entre Ríos con una candidatura que le fue bien y que tiene aspiraciones de ser gobernador, ¿no? ¿Ustedes lo apoyarían o cómo ven ese camino? Bueno, yo en lo personal he compartido el espacio que propuso a Frigerio como precandidato en la PASO y que ahora va a ser candidato en las generales. Hemos armado un espacio político amplio, más amplio de lo que veníamos teniendo dentro de Cambiemos, dentro del Juntos por el Cambio, en el caso de la provincia de Entre Ríos, con la incorporación de sectores del peronismo, sectores de las iglesias evangélicas como del Partido Uno. Es decir, que hemos hecho una construcción que tiene un eje central en esto en el 2023, de darle la posibilidad a los entrerrianos de tener una alternativa de hacer un cambio, un giro en esta provincia después de 20 años de gobiernos del justicialismo y que a nuestro juicio no han sido lo suficientemente buenos como para permitirnos el desarrollo que los entrerrianos esperamos que debe tener esta provincia. Jorge, ¿y cómo quedó la interna de Juntos por el Cambio después del 12 de septiembre? Porque fueron varias listas, ganó la lista que usted también acompañó, que es la de Frigerio. ¿Qué pasó con aquellos que perdieron? Bueno, la segunda opción, que la integraron algunos intendentes radicales de la provincia, encabezado por el intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, alcanzó el 32%, es decir, que integró con la minoría, ocupa el tercer lugar en la lista, y la tercera lista sí quedó afuera porque no alcanzó el piso mínimo del 25%, pero de todas formas se ha integrado a Juntos por Entre Ríos, que es la denominación que tiene el espacio nuestro aquí en la provincia. Claro, ¿y cambian las estrategias de acá a noviembre o no? En lo que tiene que ver con la campaña. Hay ahí algunos tironeos un poquito, ya acomodándolos tanto en el sentido de esto, de ponerle una impronta un poco más radical, digamos, a la campaña que ha planteado el sector que alcanzó la minoría, porque son intendentes del radicalismo que han planteado esta cuestión, y se va a avanzar en esto, así que la campaña la integración de la lista ha potenciado la propuesta electoral y así creo que lo están viendo los entrerrianos y el resultado de noviembre va a ser contundente. Claro. Laura. No, nada más. Has, lo despedimos entonces. Jorge, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes.
Muy bien. El diputado Jorge Lacoste, diputado de la Unión Cívica Radical, desde la provincia de Entre Ríos. Y claro, empezamos hablando de los proyectos, pero nos terminamos hablando también de la campaña, obviamente. Eso es lo que le pasa también a va a ella. ser el tema obligado de acá a noviembre y después de noviembre, ¿no? Seguro. Claro que seguro, sí. Seguro. Has, ¿a vos te parece también eso? Que vamos a estar hablando de la campaña, va a ser... sí, sin ¿Cuánto dudas. tiempo, ¿cuánto tiempo podemos llegar a tener de actividad en el Congreso? Esto lo hablamos también muchas veces con Eduardo a la noche respecto a, de aquí al 14 de noviembre nos queda 7 semanas. ¿No? Sí. Pero tenemos que descontar por lo menos... Con suerte metemos ahí una sesión, dice, con optimismo metemos una sesión de acá a noviembre. ¿Sí? ¿Una ¿Cierto? sola? Sí, yo creo lo mismo, una sola. Bueno. Hagamos algunas apuestas, ¿no? Tal vez más. Yo creo que está difícil congeniar en año electoral, siempre es más difícil. Hay temas de consenso, obviamente, con los que se podría avanzar, pero también cada sesión es un escenario que se abre a la oposición a darle micrófono, al oficialismo también con sus diferencias internas. Bueno, me parece que es complicado, que va a llevar mucho proceso llegar a una sesión consensuada. No sé si nos va a dar tiempo a 2 sesiones. Claro. Y después en noviembre, bueno, dependerá también mucho del resultado, ¿no? Seguro. Del optimismo del oficialismo que, bueno, obviamente está con una catarata de anuncios para tratar de revertir el mal resultado en las urnas. Has, ¿hablamos de proyectos? Sí, hablemos de un proyecto que entró hoy a ver qué les parece. Sí. Entró hoy, no sé si hoy, en verdad, perdón. Entró esta semana, pero yo les voy a contar hoy. Es de Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, que es un proyecto de límite a las pensiones vitalicias. Bueno, ahí dice, la autora es Marcela Campagnoli. Plantea, es muy sencillo, pero bueno, me parece que es un buen tema para que lo pensemos. Plantea que el presidente y el vicepresidente van a gozar de las pensiones vitalicias una vez que terminen su mandato y si cumplieron entero su mandato y si fueron elegidos democráticamente. ¿Qué significa esto? Bueno, que deja fuera deja excluidos a aquellos que fueron presidentes provisorios, que nosotros tuvimos 3 por lo menos, ¿se acuerdan? 4, en la semana del 2001, en la que en 10 días tuvimos 5 presidentes después de la renuncia de la Rúa. Por ejemplo, Eduardo Duhalde quedaría excluido con esta ley. No cobraría una pensión como presidente porque terminó un mandato, no es que fue elegido él democráticamente y tuvo un periodo, una gestión completa. Bueno, y lo último que plantea este proyecto es que la asignación, este tema también es interesante, la asignación, o sea, lo que van a cobrar para un presidente tiene que equivaler al sueldo del mandatario en ejercicio, es decir, hoy deberían estar cobrando lo que está cobrando Alberto Fernández. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hay muchos presidentes, expresidentes, que cobran mucho más que lo que está cobrando actualmente el presidente. Porque obviamente vienen de otra época, que pasa mucho también en los trabajos, digo, ¿viste? De acuerdo a en qué año entraste vos, tenés compañeros que por ahí están cobrando más, compañeros que cobran menos, bueno. Pero unificar en este sentido y decir, no puede ser que expresidentes estén cobrando más que el presidente en funciones. Y bueno, en el caso del vicepresidente sería las 3/4 partes de esa suma. Esto también viene en un momento en donde hay incluso judicializado el tema de las pensiones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como ella presidenta y la pensión por el marido expresidente Néstor Kirchner, ¿no? Sí. Bueno, traer un poco de luz, hay que ver este proyecto, lo presenta Marcela Campagnoli, si le dan empuje al menos dentro de Juntos por el Cambio, pero este año no, el año pasado, ¿se acuerdan? Apenas asumió Alberto, había habido una discusión grande respecto a las pensiones de privilegio, a algunas jubilaciones. Bueno, esto suma ahí un porotito al tema de los presidentes y expresidentes y vicepresidentes. Sobre todo este punto me parece interesante, el de que hayan tenido que completar un mandato y que hayan tenido que ser elegidos democráticamente, no si fueron provisorios. Es decir, Duhalde, Ramón Puerta, ayuden a pensar, no cobrarían. Rodríguez Sá. Rodríguez y Sá, Eduardo Camaño. Ahora, esto es pensado de aquí en adelante. No, claro, por supuesto. ¿No? Estamos pensando, Eduardo Camaño va a decir, yo quiero la pensión de presidente. Sí, no se la van a ir a sacar, más cuando ya son grandes. Y claro. Esta ley, el mismo Congreso Primero tenemos que pensar que Argentina no vuelva a pasar la misma situación. Que no tenga provisorios. Que en el 2001, ¿no? Que no tenga presidentes provisorios. Sí, menos 5 en una semana, en 10 días. Pero Pinedo va a querer también.
Bueno, claro, ¿no? fue Fue unas horas. ¿Te acordás? Mientras Cristina Kirchner no quería darle el mandato a Mauricio Macri. Sí, Entonces la dijo Pinedo, presidencia bueno, yo me de hago, Pinedo, yo que hago el quedó sacrificio. eterna en los memes, la presidencia de Pinedo. La duda que tengo es si hoy los presidentes, creo que efectivamente es así, hoy gozan de una pensión vitalicia. Sí. Los expresidentes. Sí, claro. Eso no se Claro. modifica. Claro. Lo que modifica el proyecto de ley tiene que ver con los presidentes que han ejercido el gobierno de Interinamente. manera provisoria. Claro, Claro. exactamente. Que hayan tenido que ser elegidos democráticamente y que hayan cumplido su mandato, digamos. Eso es lo que plantea o sea, si fuiste presidente 3 semanas, bueno, no. Si fuiste No, presidente claro. 2 días, como en el caso por ahí de Rodríguez Sá, Y tampoco. por ejemplo, un Fernando de la Rúa, que ahora, bueno, está Claro, si fallecido, terminó, es una incógnita porque no la terminó. no terminó su mandato, tampoco Bueno, Alfonsín. tampoco lo terminó, claro. Digo, y eso correspondería, digamos, porque muchas veces... En ese caso no- ellos sí fueron elegidos democráticamente. Yo creo claro, que pero ahí no está cumpliendo con una de las variables. no, habrá que ver, claro, No, si eso claro. se Una de las retoca requisitos. o qué pesa más, ¿no? Habrá que Pero sí, la elección democrática es como uno de los puntos principales que plantea el proyecto. Después el destino político hace... Habrá que la verlo. lógica Pasa es que que- termine el mandato, pero el destino político lo lleva a no terminar el mandato. Seguro. Y muchas veces no depende de ellos. No, claro, y no por obvio. eso van a estar privados de una pensión. ¿Y sí? Digamos, si fueron elegidos democráticamente y han ejercido su función de presidentes. Quizás muchas veces no depende de ellos no terminar la Ujú. función. No. Ahora, Habrá que ver- hablando hay- de pensiones, Sí. la pensión de Amado Vudú sigue siendo un tema de discusión en la justicia. Sí, también. Todavía no está resuelto eso. Sí, la de Amado Vudú y la de Cristina Kirchner tampoco me parece que la justicia no terminó. Ahora Claro. falta todavía un paso más a ver. Ella renunció incluso, ¿se acuerdan? A el sueldo como Senadora. Claro, como presidenta Y como del vice- Senado. como vicepresidenta, ¿no? claro, ahora como vicepresidenta. Porque está cobrando esas dos, pero bueno, hay que ver qué termina pasando en la justicia. Hay que recordar, como para poner en marco el proyecto que los presidentes y los vicepresidentes, el mismo Congreso puso esto de la pensión vitalicia porque hubo presidentes que murieron en la austeridad total, ¿no? Claro. Sin un peso, literalmente. Entonces, bueno, una persona que había sido tan célebre y tan importante para el país, que no tenga una jubilación, Ujú. como el resto por ahí de trabajadores. Bueno, estas leyes venían a suplir este hueco, que ahora no suele suceder que terminen los presidentes casi nunca sin nada en los bolsillos, pero tan así en la miseria. Claro. Pero bueno, ahora lo que busca este proyecto es poner un poco en norma eso. Bueno, gracias, Has. No. Bueno, otro de los proyectos que se suma a la cantidad de iniciativas que se van acumulando en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en las diferentes comisiones y los diferentes temas a tratar. Nos vamos a ir a la provincia de Salta. Saludamos ya a la diputada Alcira Figueroa. Alcira, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes también a toda la teleaudiencia. Bueno, muy bien, estamos muy bien. Queremos preguntarle varios temas, ¿no? Porque parece como que va a empezar nuevamente la actividad. Se retoma en el Congreso de la Nación con mayor presencialidad, con esperanzas de que haya sesiones también en la Cámara de Diputados antes del 14 de noviembre. Pero quiero que usted primero nos cuente lo que fue un acto muy importante ayer en el Congreso de la Nación, en el Salón de los Pasos Perdidos, la Revolución de las Mujeres, el homenaje y el reconocimiento en torno a la figura de Macacha Güemes. ¿Por qué no nos cuenta cómo lo ha vivido, ya que usted fue quien la impulsó? Bueno, la verdad que para nosotros fue muy emocionante poder hacer este acto, traer nuestra historia, nuestra trayectoria, los hechos relevantes que ocurrieron en Salta, en la región, en la zona norte, al Congreso de la Nación. O sea, el poder instalar un cuadro de Macacha Güemes dentro de los salones de nuestro Congreso Nacional, la verdad que va a marcar un antes y un después, ¿no? Porque la presencia de las mujeres de las guerras de la independencia que hemos tenido en la zona va a estar para siempre y va a marcar un hito importante, va a estar ahí como presencia de lo que fue la lucha de las mujeres en la independencia en el siglo XIX.
Y nosotros creemos que esto es muy relevante porque le da sentido de alguna manera a la participación de las mujeres, a esa ansia, anhelo que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de igualdad de género, igualdad de oportunidades, igualdad, digamos, y más que todo en lo que hace a la participación política, porque Macacha Güemes no solamente fue la hermana del general Martín Miguel de Güemes, sino que fue una heroína, una defensora de la independencia en ese momento del yugo español, junto con otras mujeres, ¿no? Que también compartieron todos los avatares que conlleva luchar por la independencia política y económica en una región. Y nosotros fuera del cuadro, digamos, que muy importante para nosotros porque también lo pintó, lo diseñó un artista plástico del norte de Salta, del departamento Orán, un artista comprometido en lo social, en la recuperación de niños, jóvenes, adolescentes, de la drogadependencia y de problemas también sociales que tienen nuestros adolescentes en la región. Y él trabaja, digamos, que es como un artista popular, como bien llamamos, ¿no? Y que trabaja con la juventud en la inclusión, inclusión social. Y bueno, tiene ese sentido también. Y por el otro lado hemos querido distinguir a 5 mujeres de la provincia que se destacan por su labor política, social, en el mundo, en el ámbito de la salud, de la comunicación, de la defensa del territorio, del trabajo social y solidario en los barrios. Es decir, que cada una, y también en los organismos de derechos humanos, una de ellas también hemos destacado por su lucha en los juicios de lesa humanidad. Así que bueno, y hubiéramos querido que por supuesto sean muchas más las mujeres homenajeadas, pero bueno, hasta la situación de pandemia y de restricción en la participación en los actos, lo hemos restringido a 5 mujeres. Sí. Alcira, pero bueno, ¿dónde... muy contentos, fue un acto sencillo y efectivo. Muy importante. Y Alcira, ¿dónde va a estar emplazado el cuadro dentro de lo que serían las dependencias del Congreso? Y va a estar en una de las salas del anexo, donde también tenemos el cuadro de Güemes y el cuadro de María Remedio, la madre de la patria. Así que va a complementar esas dos figuras, esos 2 cuadros. Así que ya ahora en este momento está en la Secretaría de Cultura de la Cámara, donde van a acondicionarlo para poder exhibir. Y nos han pedido, van a hacer una réplica para el museo también. Así que está muy bueno porque se ha interesado mucho en poder tenerlo también en otros lugares. Sí. Laura. Diputada, bueno, la verdad muy emotivo lo de ayer, rememorar la gesta, ¿no?, de Macacha Güemes, que me hace acordar, Fernando, cuando el presidente Alberto Fernández confundió a Macacha con la esposa de Güemes, ¿no? En un acto de la independencia dijo que era la esposa y no es la hermana, y que Alcira Figueroa acá lo dice y lo acaba de explicar. Pero bueno, yendo un poco a la gesta de las mujeres revolucionarias y que han dado todo por nuestra patria, por la independencia de nuestra patria, no puede dejar de venir a la memoria también lo de Juana Zurduy, ¿no? Es otra de las tantas luchadoras, ¿no? Que han peleado por nuestra independencia, por nuestra patria, frente al avance realista. No sé si ustedes tienen previsto hacer algo también con estas otras mujeres que también han dado su vida por la independencia de nuestro territorio, pero no pude dejar de pensar también en esta otra heroína de nuestra patria. Así es, justamente, gracias por recordármelo, porque habíamos hablado con la Dirección de Cultura y ya hemos planeado una próxima actividad justamente para recuperar la figura de las heroínas de nuestra región y entre ellas Juana Zurduy, porque hay una escritora en nuestra provincia que justamente hace 2 años ella publicó un libro rescatando la historia y la vida de nuestras heroínas de la región de Sudamérica,
Y bueno, ahí está Macacha, está Juana Zurduy, hay muchísimas otras mujeres de distintos lugares y ella tiene un libro y bueno, nosotros vamos a armar una actividad para la presentación de ese libro. ¿Cómo se llama la autora? ¿Cómo se llama la autora, diputada? No, ¿cómo se llama la autora? La autora de ese libro, es una compañera escritora. Bueno, no importa, no importa, para la próxima porque es interesante comentarlo, claro que sí. Sí, ella, Escudero, es de apellido Escudero, la compañera escritora. Ella es profesora. No es Sonia Escudero, ¿no? No. Que es una comprovinciana suya. Claro, ella claro. es la profesora Escudero, y que cuando yo asumí, ella me donó ese libro, ¿no? Porque recién hacía un año que lo había publicado y no tuvo mucha difusión, mucha relevancia, mucho impacto. Pero bueno, yo lo que hablé con ella porque habíamos hablado con ella para invitarla en una próxima oportunidad y hacer como centro del acto en la presentación del libro y homenajearla a ella y a través de ella a todas nuestras heroínas de la región. Así que esa es la idea. Y vamos a hacer pronto, no sé si entre octubre o noviembre, pero vamos a hacer un acto con esa actividad también. Diputada, Raquel es el nombre. Ahí está, Raquel Escudero. Ahí salió, la anotamos. Diputada, ¿qué tal? Jazmín Bullerini la saluda. Estaba viendo que está acá en la ciudad de Buenos Aires, pero se está planteando la vuelta a la presencialidad siempre. Con el tema vuelos en Salta y con el tema protocolo, ya queda, ustedes están liberados, digo, si usted necesita viajar, ir y venir, que no haya demoras porque en muchas provincias todavía no se restablecieron los vuelos en la misma frecuencia. Sí, en Salta hay frecuencia, está normalizado el tema de los vuelos prácticamente. Lo que sí, bueno, hay una disputa en el área de salud que, por ejemplo, el uso del barbijo, que se va a prolongar un poco más. Después el tema de la presencialidad está controvertido, porque como no están en condiciones las escuelas todavía, no están habilitando la presencialidad, siguen las burbujas, pero no porque, digamos, por la pandemia, sino porque no están las condiciones para que los chicos estén en la escuela, porque venimos de 4 años de decadencia en inversión en las escuelas y en estos últimos 2 años no se pudieron hacer todavía los arreglos en las escuelas. Muy pocas escuelas fueron refaccionadas y puestas en condiciones y la mayoría no está en condiciones para la presencialidad 100%. Así que eso va a demorar y bueno, en el caso de los vuelos no, porque ustedes saben que en el tema de turismo hay un poco más de apertura y se han restablecido muchos vuelos. O sea que no habría inconveniente para la presencialidad. Claro, Alcira, ahí veíamos también imágenes de lo que fue el evento de ayer, ¿no? Donde que hacía tiempo también que en el Congreso no se veían eventos, más allá de con los protocolos correspondientes, pero eventos presenciales. Y usted nos decía que querían, bueno, homenajear a más mujeres, que tuvieron que homenajear nada más que a 5, pero lo cierto es que hay un puntapié inicial ya dado y lo que lleva a pensar que prontamente podríamos estar pensando en una sesión con un número importante de presencialidad en el recinto. Yo creo que sí, porque habría que analizar qué pasa en las otras provincias, ¿no? El tema de los vuelos que plantean ustedes. Sí. Y si se restablecen, sí, deberíamos estar en jornadas presenciales. A mí me parece muy bien, digamos, ojalá que pronto se pueda volver a la presencialidad. Diputada, la llevo al tema económico porque, bueno, va a arrancar en poco tiempo más el debate sobre el presupuesto. Usted pertenece a la provincia de Salta y seguramente van a tener algún encuentro con el ministro Guzmán, los miembros del bloque al que usted pertenece. Digo, ¿cómo está viendo la orientación, el rumbo que está llevando adelante el ministro de Economía, ¿no? Que hoy está, ha presentado el proyecto de ley de presupuesto 2022, ha presentado una nueva ley de hidrocarburos.
¿Cómo está viendo el rumbo de la economía hoy? Hay una vicepresidenta que dice que bueno, que hubo demasiado ajuste, demasiada contención del gasto durante el primer semestre, la necesidad de abrir el grifo del gasto ahora. ¿Cómo lo está viendo? Yo creo que sí, tenemos, por un lado, mire, pasa que si lo veo desde mi provincia, allá los recursos casi no llegaron a la gente, esta es la verdad. Y por más que tengamos un presupuesto más o menos holgado o menos disponibilidad del gasto público, no impacta demasiado, por lo menos en lo que hace a mi provincia. Por darles un ejemplo nada más, nosotros teníamos en 2020 presupuestado la refacción de un hospital, el más importante del departamento, y no se ejecutó en el 2020 ni en el 2021, y ahora vamos a entrar al presupuesto 2022 y no se ha ejecutado, así como este caso que les estoy diciendo, muchas otras obras que se habían presupuestado, el caso de un hospital modular, también en el mismo departamento, que no se hizo, pero que el presupuesto nosotros lo aprobamos, digamos, estaba contemplado. Entonces yo veo una enorme dificultad, más allá de poder opinar de que este presupuesto presentado va a discusión y a debate, donde por supuesto cada provincia va a plantear sus necesidades y también en todo sentido las necesidades educativas, de salud, económicas, de obras y bueno, todo lo que necesitamos. Pero por el otro lado, la dificultad que yo veo es que nos hace falta un seguimiento y un monitoreo de ese presupuesto, de los recursos. ¿Por qué? Quizás llega el dinero en la provincia, sabemos que hay desembolsos, pero después no se ve reflejado en la obra, en los municipios, en la provincia en general. Entonces esto para nosotros es importante que el dinero que llegue, poco o mucho, se ejecute y se vea, se refleje en más obra y en el bienestar de la población, porque si no, yo creo que está muy complicado, muy difícil que se pueda dar respuesta de esa manera, ¿no? En la que se está haciendo actualmente. Alcira, ahí hay una falla del gobierno nacional cuando envía los fondos y no hace un seguimiento. Hay una falla del gobierno provincial que destina los fondos para otro lado o los destina a un municipio y hay una falla del municipio que los destina para otra actividad. Yo creo que es compleja, o sea, no es acá no hay un solo responsable de la situación. Creo que la sociedad, ahora estuvimos en pandemia, no se pudo, por ahí obstaculizó el reclamo, la participación ciudadana, la movilización de la sociedad, ¿no? Para reclamar lo que nos corresponde. Pero por el otro lado también, desde los concejales hasta el último eslabón de la autoridad pública provincial, nacional y local, no hay un sistema de monitoreo y seguimiento de los recursos. Lo hemos visto muy cercanamente, ¿no? En algunos municipios enriquecerse, 2 o 3 personas que manejan los recursos y no le llega nada a la población. Esta es una triste realidad que tenemos en muchísimos municipios de la provincia de Salta. Y es vergonzoso y penoso decirlo y que se ha acrecentado ese problema con la pandemia. Y por eso tenemos una población muy desprotegida, sin que lleguen algunas obras y bueno, esto tiene que ver todo un sistema de monitoreo y seguimiento que está faltando, ¿no? A nuestro gobierno. Yo les digo porque trabajé en una repartición pública como en el INTA y en un programa de agricultura familiar donde sistemáticamente cada 3 y 6 meses tenía monitoreo y seguimiento, hasta del último peso que entraba en la caja del INTA. Entonces yo veo hoy, bueno, estando en otro lugar de decisión, de función, veo por fuera que no se hace el monitoreo ni el seguimiento del dinero del Estado. Diputada, y respecto al dentro del presupuesto siempre hay una partida también ligada a políticas de género. Usted que también está ligada a ese tema, ¿qué ve ahí? Digo, porque hay muchos reclamos de subejecución también de presupuestos a nivel nacional.
Bueno, no, llega muy poco en Salta, casi lo maneja la provincia, ¿no? Todo el recurso que llega de esa dirección. Yo muchas veces he reclamado, hablé con las compañeras, las colegas de acá, del ministerio. Sí, me han escuchado, e incluso fueron por la provincia a ver cómo funcionan algunos programas, si hubo un seguimiento, un acompañamiento, pero muy pocos recursos. O sea, contados con los dedos de la mano los municipios que realmente implementan las políticas de género. Lamentable y muy triste porque, bueno, prácticamente muy pocas mujeres han tenido acceso a esos beneficios, porque también en este caso lo maneja la provincia. Claro. Alcira, ¿en qué proyectos va a querer trabajar en este tiempo que queda de aquí a fin de año? Y bueno, nosotros estamos ya trabajando, hemos aprovechado el viaje acá a Buenos Aires para reunirnos, para incentivar, motorizar el proyecto de la ley 26.160, que es del relevamiento territorial de las comunidades indígenas. Ajá. Que vamos a sí o sí tratar, tengo el compromiso de las autoridades del bloque, que ese proyecto se va a tratar y se va a aprobar en estos meses, porque ese proyecto se vence, el proyecto de ley anterior se vence en noviembre, y tiene que ver con el registro, el relevamiento territorial de las comunidades, y esto es urgente, porque de esa manera, con el acceso a que cada comunidad tenga una carpeta técnica, un relevamiento, un reconocimiento del Estado más que todo, se evitan muchísimas acciones de desalojo, de violencia que sufren hoy por hoy las comunidades, al no tener un reconocimiento público y legal desde el Estado Nacional, ¿no? Así que eso es muy importante, poder aprobar esa ley para dar continuidad con el relevamiento que solamente se hizo, bueno, un 50% en el caso de nuestra provincia. ¿Laura? No, ya nada más. ¿Has? No, lo último que le quería preguntar, diputada, es ¿hubo alguna reunión del bloque del Frente de Todos de cara a lo que viene, al presupuesto y lo que tienen que debatir? No, todavía no, pero lo estamos pidiendo. Yo creo que va a ser muy pronto la convocatoria, así que estamos a la espera. Necesitamos tener una reunión del bloque para conversar muchísimos temas comunes, ¿no? Y acordar también algunas estrategias. Claro, y también alguna primera reunión del bloque con los nuevos ministros, ¿no? del Gabinete Nacional. No sé si también esa inquietud desde el bloque del Frente de Todos se va planteando al Ejecutivo, ¿no? Sí, seguramente. Yo creo que la próxima semana vamos a tener las reuniones que necesitamos, ¿no? Para poder consensuar, debatir, proponer. Y bueno, esta es la idea. ¿Y con el ministro Guzmán tienen agendado qué día se van a reunir? ¿Si se reúne el bloque entero o solo algunas voces más económicas? No, todavía no tenemos fecha, pero sí vamos a tener la reunión muy pronto. Está bien. Bueno, Alcira, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes por este momento. Gracias, Alcira Figueroa, diputada del Frente de Todos por la provincia de Salta. Claro, está aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero pertenece y está haciendo, digamos, no digo trámites, pero sí gestiones, ¿no? Para avanzar en algunos proyectos que quiere que se aprueben antes que termine este año parlamentario, porque si no, como tantos proyectos, pierden también estado parlamentario. Sí, y se está pasando rápido el año, ¿no? Sí. A pesar de incluso de la pandemia. Y todo se va pasando rápido. No queda tanto del año, sobre todo porque en noviembre ya es el recambio. Claro. Y estamos en diciembre, casi ¿no? En diciembre, ¿no? Y el 14 de noviembre tenemos la elección y el 30 de noviembre se termina digamos, este año y hay que ver si el periodo, digamos, que se extiende o entramos en un periodo de sesiones extraordinarias y en el medio el cambio de legisladores y los proyectos que más de uno dice, bueno, hay algunos proyectos que se votan antes de la renovación o después de la renovación del Congreso, ¿no? ¿Cuántos interrogantes? Y habrá que ver qué conviene, ¿no? Si se va a acercar el oficialismo más al quórum o se va a alejar más, bueno, se verá alguna posibilidad capaz de probar antes del recambio algo más. Pero... Claro, y dentro de esa incertidumbre está el presupuesto, Laura, ¿o no? ¿O se lo más aprueba probable antes? Es que sea aprobado después de noviembre. Después de noviembre.
me refiero a la sanción completa, ¿no? Sí, claro. Es muy improbable que sea aprobado antes de noviembre. Antes de fines de noviembre, me refiero, antes de que termine el periodo parlamentario. Pero no con la renovación del Congreso. No lo sé, la verdad, sabe. Fer, eso es hacer futurología. Yo entiendo que difícilmente pueda ser aprobado antes del 30 de noviembre por ambas cámaras. Claro. Y bueno, y habrá que esperar cuál es el resultado electoral. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Y vamos tras la pausa a estar analizando no solo el proyecto que tiene que ver con el presupuesto, que daríamos a entender que en los próximos días es el puntapié inicial, el presupuesto de gastos generales para el año 2022. Los diputados vienen hablando de la presencia del ministro Martín Guzmán. Laura nos contaba también de la posibilidad del ministro Martín Guzmán reuniéndose con las autoridades de los bloques, tanto del oficialismo como de la oposición. Lo cierto es que los legisladores van diagramando lo que es la agenda para discutir el presupuesto, para discutir varios proyectos y para ver si abren el recinto y entramos a sesionar. Pausa y enseguida seguimos por aquí por Diputados Televisión. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. COVID-19. ¿Qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, pérdida de gusto o olfato, rinitis o congestión nasal. 1. Lo más importante de todo, aislate. 2. Avisa en el trabajo. 3. Hacé la consulta médica lo más rápido posible.
4. Avisar a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Bueno, y lo voy a decir siempre. ¿Cómo les va? Buenas tardes. El presupuesto, sin duda, lo esperamos todos con ansiedad para controlar qué sucede con cada una de nuestras provincias. Realmente dar las respuestas necesarias, reconstruir el tejido social, la economía, la producción, el trabajo. Lo que estamos viviendo actualmente genera y suma mucha incertidumbre a lo que ya la gente venía transmitiendo, que es su sentimiento de angustia. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Muy bien, nuevo bloque del análisis aquí en Diputados Televisión y nos vamos ya directamente a charlar con un diputado. Presentamos la Ciudad de Buenos Aires. Diputado Pablo Tonelli, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Muy bien, por favor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos hablando con Jazmín, con Laura, respecto a la posibilidad de los debates que se vienen en el Congreso y tenemos como puntapié inicial lo que es el proyecto de ley de presupuesto, pensando para el gasto 2022. ¿Qué sabe usted de este debate, diputado? Bueno, sin dudas es posiblemente el más importante que vayamos a tener de aquí hasta fin de año, dada la relevancia que el presupuesto tiene en la vida de la nación. Y por lo que preveo vamos a tener un debate importante, porque inclusive el propio oficialismo ya ha anunciado, por lo menos en la voz de algunos diputados, la intención de modificar ese presupuesto, que por lo que he escuchado algunos no consideran el adecuado o el apropiado para las circunstancias. Nosotros también tenemos objeciones y observaciones, de modo que supongo que vamos a tener un debate bastante intenso. Espero además que podamos tenerlo y que no ocurra como en otras oportunidades, que el kirchnerismo aprobó el presupuesto en 48 horas, casi sin tiempo de leerlo. Lo positivo, lo que sería realmente fecundo sería poder discutirlo ampliamente antes de sancionarlo. Diputado Tonelli, Laura Serra lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, preguntarle porque todavía no salió la convocatoria, pero me imagino que será inminente, a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, sobre, bueno, uno de los últimos decretos del Poder Ejecutivo, aquel que dispone una determinada utilización de los llamados derechos especiales de giro que ofreció el Fondo Monetario Internacional a nuestro país, ¿no? No recuerdo bien la cifra, creo que son 4.400 millones de dólares, que bueno, el Poder Ejecutivo hace como una suerte de martingala contable para hacer uso de esos DEG. Preguntarle cuál va a ser la posición suya al respecto, que usted integra la comisión, qué está pensando Juntos por el Cambio, si tiene alguna novedad de cuándo Marcos Clery, presidente de la comisión, va a convocar a dicho cuerpo. Sí, estamos hablando del decreto de necesidad y urgencia 622 de este año, sí, que por un lado incorpora al presupuesto los derechos especiales de giro, sí, el Fondo Monetario Internacional le ha asignado a la Argentina. También mediante el mismo decreto se dispone un pago de 1.900 millones de dólares a favor del Fondo Monetario. Y después viene la parte creativa, digamos, del decreto, que es en la que hace una especie de doble utilización de los recursos, porque el decreto prevé que los mismos derechos especiales de giro que se usan para pagar al Fondo Monetario se usan para emitir una letra que emitirá el Tesoro y que se le coloca al Banco Central
lo cual en la práctica implica usar 2 veces la misma plata. Así es. Bueno, nosotros ya tenemos inclusive un borrador de dictamen, a pesar de que no sabemos cuándo va a haber reunión de la comisión. Nosotros estamos de acuerdo con la incorporación al presupuesto de los derechos especiales de giro, porque por supuesto para poder usarlos, para poder darles destino, tienen que estar incorporados al presupuesto. Estamos también de acuerdo con el pago al Fondo Monetario Internacional, pero con lo que no estamos de acuerdo es con que por decreto, además de hacer ese doble uso del mismo dinero, se obligue al Banco Central a comprar esa letra. Porque además esto viola la Carta Orgánica del Banco Central. Ah, sí, ¿por qué? De acuerdo con la... Porque el Banco Central, de acuerdo con su Carta Orgánica, tiene autonomía e independencia para resolver por sí mismo cómo utiliza sus recursos y de qué manera lo hace. De modo que el Ejecutivo no tiene atribuciones para imponerle, ni siquiera el Poder Legislativo, asumiendo que el DNU es equivalente a una ley. Tampoco el Poder Legislativo tiene atribuciones para imponerle al Banco Central la manera o el modo de invertir sus fondos o de hacer las inversiones que le parezcan más convenientes. El Banco Central para eso tiene autonomía, y esto viola la autonomía del Banco Central. Hay además un antecedente de esto, que es del año 2009, cuando también gobernaba el kirchnerismo. Hay un decreto que, si mal no recuerdo el número, otro decreto de necesidad y urgencia, es el 1801 de 2009, y es un decreto mediante el cual se hizo exactamente lo mismo. Se hizo un doble uso de unos derechos especiales de giro que en aquel año 2009 distribuyó el Fondo Monetario Internacional, y se cometió el mismo error o se incurrió en esta misma contabilidad creativa de usar esos derechos especiales de giro 2 veces. De modo que en esa parte nosotros no estamos de acuerdo. Estamos sí de acuerdo en incorporar esos fondos al presupuesto y en hacer el pago que corresponde al Fondo Monetario, porque corresponde a una obligación del Estado. Ahora, lo demás, en cuanto se obliga al Banco Central a hacer determinada inversión, creemos que viola la Carta Orgánica del Banco Central. Y una preguntita colateral a esto. ¿Usted cree que, en este doble uso de los derechos especiales de giro, el Tesoro efectivamente va a contar con pesos contantes y sonantes, en este caso 4.300 millones de pesos, para gasto público, para gastos corrientes, como advierten otros sectores de la oposición? ¿Esto efectivamente es un riesgo? ¿Es algo que puede suceder? Sí, lo que ocurre es que eso en definitiva se va a pagar con emisión. El Tesoro no creo que tenga esa disponibilidad. De modo que estamos ante una nueva emisión de una cifra muy importante que por supuesto incrementará el déficit fiscal y seguramente ayudará a que se mantenga esta altísima tasa de inflación que estamos padeciendo. Hay allí, me parece, un error conceptual que seguramente los economistas podrán explicar mejor que yo. Pero está claro que se usa la misma plata para 2 cosas y eso no es posible. Claro. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Gugliarini la saluda. Hola, Jazmín, ¿qué tal? Bien. Le quería consultar por el presupuesto en general. Es, muy largo, obviamente, y cada provincia tendrá su interés, en este caso también la ciudad de Buenos Aires, pero ¿hay algún punto en el que Juntos por el Cambio ya haya conversado de lo principal que pueden achacarle? Porque yo escuché a algunos compañeros de usted incluso decir que era invotable. Preguntarle si hay alguna mejora, algún retoque que se pueda hacer para que ustedes acompañen este presupuesto. Bueno, en cuanto a la ayuda o la participación de las provincias, está claro que la ciudad de Buenos Aires es una eterna perjudicada del actual gobierno. Y así va a seguir siendo en la medida que la Corte Suprema no le ponga freno a esta discriminación que hace el gobierno nacional respecto de la ciudad. Recuerden ustedes que estamos esperando que la Corte Suprema resuelva esa imprevista y extraordinaria quita de coparticipación que el gobierno le hizo a la ciudad. En cuanto al presupuesto, la verdad es que todavía lo estamos analizando. Lo primero que uno puede decir ante la mera lectura del presupuesto
es que la meta de inflación es muy optimista, que el déficit fiscal también es muy optimista, de modo que son temas para que sin duda van a llevar debate y van a requerir un análisis más serio. Yo en este momento todavía no estoy en condiciones de hacer un análisis pormenorizado porque no lo hemos concluido aún en el bloque. Pablo, ¿cuál es una primera opinión respecto a los cambios en la Corte Suprema de Justicia, la llegada del doctor Rosati a la presidencia de la Corte? Mire, lo más importante de esta decisión que ha tomado ayer la Corte Suprema es que la Corte Suprema ha actuado autónomamente, ha actuado con absoluta independencia de los otros poderes. Sus integrantes han decidido autónoma y libremente a quién eligen presidente. Además ha habido una renovación, cambia el actual presidente, que es Carlos Rosenkrantz, y asumirá como nuevo presidente otro de los jueces, que es Horacio Rosati. De modo que en ese sentido a mí me parece muy saludable que la Corte actúe con esta independencia. Me parece razonable y saludable que haya alternancia en la presidencia de la Corte. Lamento que la elección no haya sido por unanimidad, que los jueces Lorenzetti y Hayton de Nolasco no se hayan sumado a la elección, pero bueno, eso también forma parte de esa autonomía y de esa independencia que antes valoré, que me parece lo más destacado, y es que la elección en la Corte la hizo la Corte sin inicia alguna de los otros poderes. Diputado, quería preguntarle, usted también integra el Consejo de la Magistratura y bueno, sé que tiene bastante tarea allí también. Justamente, ¿cuáles son, digamos, los temas que ustedes están abordando desde Juntos por el Cambio en el Consejo de la Magistratura? Digamos, estamos inmersos en una campaña electoral, pero bueno, digamos, ¿a dónde están apuntando ustedes en Juntos por el Cambio dentro de ese cuerpo? ¿En qué están trabajando? Bueno, nosotros dentro del cuerpo, como siempre, tenemos dos actividades principales o que son las que nos ocupan la mayor parte del tiempo. Una, sin dudas, es la realización de los concursos para poder llegar al resultado final, que son las ternas que se remiten al Poder Ejecutivo. En ese sentido, hay en este momento muchos concursos en marcha. Hoy, sin ir más lejos, a la mañana tuvimos entrevistas en un concurso para seleccionar a los candidatos a ser jueces de la Cámara Federal de Mar del Plata. Hay muchos concursos en este momento en trámite, así que por un lado estamos trabajando mucho en eso, en los concursos. Y por otro lado, la otra actividad importante o relevante que tenemos en el Consejo es la que hace la Comisión de Disciplina del Consejo cuando revisa la actuación de los jueces. Y en este momento tenemos algunos casos que inclusive tienen repercusión en la opinión pública. Uno, el más trascendente por las repercusiones que tiene, es el de juez federal con competencia electoral de Mendoza, el doctor Walter Bento. Está acusado por la propia justicia y procesado por la supuesta comisión de delitos gravísimos, como son el cohecho, la asociación ilícita, el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, y que tiene prisión preventiva firme y consentida por él mismo, que desistió del recurso de apelación y está queriendo que el juicio oral se realice lo antes posible. Ese es un caso muy relevante porque además el doctor Bento es juez federal en la provincia de Mendoza, de modo que se da la circunstancia poco saludable de que un juez procesado con prisión preventiva por delitos gravísimos está conduciendo al mismo tiempo el proceso electoral en la provincia de Mendoza. Y también tenemos en este momento algún otro caso importante, como el caso del juez Villena de Lomas de Zamora, que fue denunciado por otro juez de Lomas de Zamora, por haber, yo no sé si ustedes recuerdan el caso, es el caso de una devolución de casi $500,000 que se hizo en favor de la hija de Hugo Moyano. Ah, sí, claro. De la señorita Karina Moyano. Bueno, eso también, sin la menor duda,
es un tema que nos ocupa y que concentra la atención en el Consejo. Y da la casualidad que el instructor de los dos casos soy yo, así que he tenido esa suerte de salir sorteado para instruir, o sea que podrá haber casos. Receso legislativo, pero en el Consejo de la Magistratura parece que no hay descanso, ¿no? Lamentablemente, en el caso de los legisladores que integramos el Consejo de la Magistratura, estamos lejísimos de tener algún descanso, porque lo cierto, como les digo, es que estamos con mucho trabajo en el Consejo, así que no tenemos oportunidad de descansar o por ahí de participar de manera más activa en la campaña, porque estamos bastante ocupados allí en el Consejo. Diputado, antes estábamos hablando un poco de algunos proyectos que quedaron ahí latentes. Sobre todo en la Cámara de Diputados hay 2 de materia judicial que sí avanzaron en el Senado y acá quedaron frenados. ¿Cree que eso se puede llegar a reflotar? Que, teniendo en vista el recambio que va a haber, que puede haber un intento de tratarlo antes o antes de que haya este recambio, de acuerdo también a cómo surja la elección, ¿no? Pero ¿cree que eso está en danza ahora, de ver si se puede reflotar o no de acuerdo a la conveniencia? Yo espero que no, que el oficialismo no intente reflotar esos 2 proyectos, que son el de reforma judicial y el de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público. Sí. Los dos proyectos son horribles, para decirlo sintéticamente. No traerían beneficio uno, sino puro perjuicio. Es decir, la justicia no funcionaría mejor, sino mucho peor, si esos proyectos fueran aprobados. De modo que yo espero que el oficialismo, teniendo en cuenta además el resultado electoral de las PASO, que nosotros confiamos en repetir en la elección general del 14 de noviembre, la verdad que lo más razonable sería que el oficialismo archive esos 2 procesos y que en todo caso, si tiene alguna iniciativa razonable y beneficiosa para mejorar el funcionamiento del Ministerio Público o de la propia justicia, la discutamos adecuadamente y no que el oficialismo intente, como tantas veces ha hecho en el pasado, imponer su número y aprobar proyectos de ley verdaderamente poco beneficiosos, ¿no? Yo espero que esos 2 proyectos queden archivados para siempre. Ahora, diputado, ¿usted ve la posibilidad, pasadas las elecciones, teniendo en cuenta el año que viene, que no va a ser un año electoral, de trabajar en conjunto, oficialismo y oposición, para, avanzar en algo en lo que tiene que ver con alguna reforma en los sectores de la justicia? Bueno, por supuesto, eso sería lo deseable, eso sería lo normal. Nosotros siempre nos hemos manifestado dispuestos a discutir con el oficialismo no solo reformas en la justicia, sino todo lo que haga falta. Lo que pasa es que respecto de estos 2 proyectos, el oficialismo ha actuado de una manera muy autoritaria, queriendo imponer determinadas soluciones o determinadas modificaciones sin intentar siquiera consensuar con la oposición. Ahora, en la medida en que el oficialismo se avenga a debatir seriamente, a debatir en serio, a intercambiar opiniones y a buscar formas que mejoren el funcionamiento de la justicia o del Ministerio Público, pero por supuesto que allí nos va a encontrar listos y aprontados para discutir lo que haya que discutir. Diputado, quería preguntarle sobre esta dinámica que pretende tener el Gobierno Nacional a partir de la incorporación de nuevas figuras en el elenco gubernamental, ¿no? Este recambio ministerial que hubo y esta suerte o esta intención de exhibir cierta, como ahora está de moda, musculatura política. Y no, quería tener su apreciación al respecto. ¿Usted cree que se ha remozado el gabinete de Alberto Fernández, justamente teniendo en cuenta lo político con vistas a las elecciones? ¿Es más de lo mismo? ¿Qué apreciación tiene sobre este nuevo perfil del gabinete? Bueno, efectivamente sí ha habido un cambio y en algunos casos ese cambio es significativo. A ver. De manera muy particular, el cambio es bien significativo
en la jefatura de gabinete. Es decir, pasamos de un jefe de gabinete como era Santiago Cafiero, que de jefe no tenía nada, a un nuevo jefe de gabinete como es el gobernador Mansur, que sin la menor duda tiene la experiencia y el carácter para actuar como jefe de gabinete y ser ese primus inter pares respecto de los ministros que los conduzca y que lleve adelante la gestión de gobierno. Y esto inclusive quedó en evidencia en esa reunión de gabinete que hizo y presidió y dirigió el gobernador Mansur apenas asumió. Ahora, lo que es preocupante de este cambio es que es un cambio que en definitiva debilita aún más de lo que ya estaba la figura del presidente. Ajá. El presidente, antes de estos cambios, era, a la luz y a la consideración pública, un presidente débil, porque sabíamos que no disponía de todos los resortes del poder o de la posibilidad de tomar las decisiones de manera autónoma e independiente, y ahora eso queda más en evidencia, porque los cambios le fueron impuestos, no fueron cambios decididos por él, ni siquiera aparentemente tuvo la oportunidad de ser él quien eligiera o seleccionara a los nuevos integrantes del gabinete. Pareciera que lo máximo que logró el presidente fue que Santiago Cafiero no dejara del todo el gabinete y pasara a ser canciller, lo cual tampoco parece una buena idea porque está claro que no carece absolutamente de experiencia en el orden internacional como para desempeñar ese cargo. Pero en definitiva el resultado lo que hace es mostrar al presidente aún más débil que antes, y exhibe de manera muy clara que el poder no está en la Casa Rosada, sino en el Senado, en la vicepresidencia de la Nación. Y esto no me parece bueno para un sistema presidencialista como el argentino. Nuestro sistema presidencialista está diseñado y funciona bien cuando el presidente ejerce la plenitud del poder que la Constitución le da. Ahora, si el presidente no puede ejercer, como es el caso de Alberto Fernández, la plenitud del poder que la Constitución le asigna y le atribuye, eso es malo y eso hace que el gobierno o no funcione o funcione de manera muy deficiente. De modo que, tal como están las cosas, no auguro una buena gestión para este. Ojalá me equivoque, porque lo que todos quisiéramos es que el gobierno haga bien las cosas y se vaya resolviendo los problemas de la Argentina. Pero no veo que eso sea lo más probable con esta nueva conformación del elenco gobernante. Diputado, aprovecho a consultarle, hay una discusión acá abierta en la Cámara de Diputados respecto a la vuelta de la presencialidad. No está en duda eso, que el deseo de todos de volver a la presencialidad, sino por ahí las formas de cómo debería disponerse eso, quiénes deberían quedar exceptuados y quiénes no. Juntos por el Cambio mandó una carta al presidente de la Cámara planteando justamente eso, ¿no? Después del decreto que él había firmado. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué cree que va a pasar ahí? Bueno, ahí lo que tiene que pasar es que conversemos y acordemos. Así como en su momento, cuando comenzó la pandemia, trabajamos juntos y nos pusimos de acuerdo para aprobar, a mí me tocó participar en aquellas conversaciones y acordamos un protocolo de funcionamiento para que el Congreso pudiera funcionar aún durante la pandemia, y lo hicimos de manera remota y con muy pocos diputados presentes en el recinto. Bueno, lo lógico desde nuestro punto de vista hubiera sido que para salir de la virtualidad o para salir del funcionamiento remoto también lo hiciéramos de manera acordada, de manera consensuada y acordando algunas particularidades o algunas peculiaridades que sin la menor duda va a tener el nuevo modo de funcionamiento de la Cámara. De manera que nosotros lo que más objetamos es que el presidente Massa se haya tomado atribuciones que no tiene, porque está claro que el presidente de la Cámara no tiene atribuciones para resolver lo que él resolvió. En definitiva está ejerciendo o pretende ejercer atribuciones que son del cuerpo y no del presidente. Digamos, el presidente, para actuar por sí mismo, tiene funciones limitadas, porque digamos que la mayor parte de las decisiones que se toman en la Cámara las tiene que tomar la Cámara, o sea, el Pleno.
Y el presidente, que tiene cierta tendencia al individualismo, ha actuado de manera unilateral e inconsulta, y eso no nos parece bien. Lo que nosotros queremos es sentarnos a la mesa y discutir, no solo nosotros, sino con todos los demás bloques que hay en la Cámara, cuál va a ser el nuevo modo de funcionamiento de la Cámara. Ahora, Pablo, pese a que estamos de acuerdo que tiene que haber una vuelta a la presidencialidad. ¿No hubo una reunión previa con las autoridades de Juntos por el Cambio? No, el presidente actuó unilateralmente e inconsultamente. Y eso está mal. Eso no forma parte de sus atribuciones. Y no solo que no forma parte de sus atribuciones, no forma parte del modo en el que deberíamos conducirnos en la Cámara. Porque más allá de lo que digan los reglamentos, razones de respeto, de buena educación, de buenas costumbres, de trato hacia los colegas, me parece que el presidente no ha tenido en cuenta y por eso la carta que le mandamos desde Juntos por el Cambio. Diputado, bueno, ya que está hablando de Sergio Massa, ¿no?, del presidente de la Cámara de Diputados, hay que ver, por supuesto, cuál va a ser el resultado de noviembre, ¿no?, y cómo finalmente va a quedar compuesta la Cámara de Diputados a partir del 15 de diciembre, del 10 de diciembre. Pero en el hipotético caso de que el interbloque de Juntos por el Cambio llega a tener no mayoría, sino que sea numéricamente mayor que el Frente de Todos, ¿le correspondería tener la presidencia de la Cámara? O, digamos, teniendo en cuenta de que hoy el presidente es del Frente de Todos, ¿le corresponde, por una cuestión de sucesión presidencial, que el presidente de la Cámara de Diputados pertenezca a su signo político? Bueno, sin duda que es un tema a discutir y a debatir. En primer lugar, hago votos para que efectivamente ocurra eso, es decir, que nosotros seamos mayoría después de las elecciones, ¿no? Que eso que quede claro. En cuanto a la presidencia de la Cámara, es un tema a discutir. La verdad que hay antecedentes en los dos sentidos. Mira vos, yo no sabía eso, porque yo el que recuerdo fue con el de Fellner, digamos, 2010. Sí, pero bueno, hay algún antecedente en sentido contrario. Es un tema a discutir, sin la menor duda. No me parece ni que nosotros debamos, por las nuestras, propiciar una suerte de golpe de Estado y quitarle así sin más la presidencia al oficialismo, ni que tampoco el oficialismo pretenda continuar ejerciendo la presidencia sin un previo acuerdo respecto de algunos temas y de algunos modos de funcionamiento. De modo que, bueno, me parece que lo que tendremos que hacer una vez que conozcamos la futura composición de la Cámara a partir del 10 de diciembre será conversar y ponernos de acuerdo. Que eso es de lo que se trata el Congreso, de hablar y acordar. Yo espero que en ese sentido nos podamos poner de acuerdo y resolvamos el tema de manera satisfactoria. Pablo Tonelli, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Bueno, gracias a ustedes y que sigan muy bien. Hasta pronto. Gracias. Diputado Pablo Tonelli, diputado del PRO por aquí, por la ciudad de Buenos Aires. Qué debate, ¿no?, se daría en torno a los números que puedan quedar después de la elección. Imagino un panorama político muy particular, ¿no? Bueno, justamente la pregunta no fue azarosa, porque uno recuerda hace poco tiempo atrás, bueno, no tan poco tiempo atrás, uno cree que pasa muy rápido el tiempo, pero en 2010, Fernando, vos te acordarás cuando el famoso Grupo A, integrado por numerosos bloques de la oposición, se impusieron por sobre el oficialismo de entonces, que era el que encabezaba por entonces la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, hubo todo un debate sobre a quién correspondía la presidencia, por cuanto la oposición unida era más numéricamente que el bloque oficialista de entonces. Entonces,
ahí hubo una discusión interna y finalmente la oposición definió que fuese Fellner el que continuara en funciones como presidente de la Cámara de Diputados, por cuanto, bueno, a ver, se trata de una cuestión de gobernabilidad, claro, y de respetar la línea sucesoria, sí, ¿no? Yo no conozco demasiados otros antecedentes, solamente recuerdo ese, pero tiene que ver un poco con los usos y costumbres que tiene la Cámara de Diputados a la hora de definir las autoridades. Sí, y uno puede también trasladar esos usos y costumbres también al Senado Nacional y sumar ahí un antecedente cuando fue Ramón Puerta terminó siendo presidente provisional del Senado en gobiernos de Fernando de la Rúa. Bueno, ahí rompieron los usos. Ahí se rompió todo, claro, y que parecía que iba a ser Mario Lozada, que iba a continuar en ese momento, que quedaba como virtual vicepresidente. Bueno, lo cierto es que después del debacle electoral de la Rúa, en ese año 2001, que fue en el 2001, Ramón Puerta, a partir del 10 de diciembre, fue el presidente provisional del Senado, que por eso fue, en definitiva, quien lo sucedió a Fernando de la Rúa cuando deja la presidencia. Efectivamente, ¿no? A veces cómo este tipo de decisiones pueden incidir, o sea, no es una discusión menor, no para nada, porque tiene que ver con la sucesión presidencial. Sí. ¿No? Por eso es que estuvo muy cauteloso Tonelli al hablar sobre el tema, porque a la oposición es muy fácil decir nos hacemos cargo de la presidencia, pero primero estás de alguna manera poniendo una piedra en el camino de la gobernabilidad, porque va a ser leído como una afrenta por parte de la oposición al gobierno. Segundo, además, digamos, quien ejerce la presidencia tiene que recibir los recursos por parte del Tesoro para mantener toda esta estructura. Y hay que ver si un presidente de signo opositor puede, de alguna manera, hacer esa tarea cuando estás enemistado con el gobierno nacional. Es decir, hay un montón de elementos a la hora de barajar que no es tan sencillo, bueno, tengo la mayoría, claro, no es solamente, o tengo, digamos, soy numéricamente superior y me hago cargo de la presidencia de la Cámara de Diputados. No. Matemático el tema, y aparte ¿no? la agenda del gobierno, digo, el presidente de la Cámara lleva una agenda que es la agenda también del Ejecutivo. Claro. Y sobre todo esto se vería empeorado si también el oficialismo llega a perder el quórum propio en el Senado, ¿no? Sería un panorama muy complejo para el funcionamiento del Congreso. Totalmente. Bueno, Laura, hablamos de un proyecto... Ay, pero me agarrás que vos así, pero estuviste totalmente analizando. desprevenida. Bueno, está todo preparado. Está todo fríamente calculado. Exacto. Pasamos de la posibilidad de cómo sigue la gobernabilidad en la República Argentina a un proyecto muy particular que nos va a contar Laura Serra. Bueno, sí, cambiamos totalmente de tema, Fer. Sí, no, vamos a temas más domésticos, digamos, pero no por menos importantes. A mí me pareció, rescaté este proyecto de Cecilia Moró porque realmente me pareció importante, me pareció relevante en cuanto a sus aspectos sanitarios, a lo que tiene que ver con la salud en general. Si bien es un proyecto que está circunscripto únicamente a la administración pública, estaría bueno, y esto lo propongo a debate, ¿no? Sí. De que sea un tema que también pueda ser emulado por el sector privado. Y vamos a contar de qué se trata. Se trata de un proyecto de ley de capacitación obligatoria para la resucitación cardiopulmonar, el famoso RCP. Ajá. Estaría dirigido, este proyecto de ley, de convertirse en ley, para el personal de la administración pública. Es decir, capacitar a los empleados públicos a hacer maniobras de resucitación cardiopulmonar, ¿no? Sumamente importante. Muy importante porque, bueno, justamente lo que trata de prevenir son las muertes que pueden ser absolutamente prevenibles, ¿no? Con un par de maniobras que uno ya sepa realizar en el momento del accidente o de lo que suceda,
poder de alguna manera salvar la vida de una persona. El objetivo entonces es justamente capacitar en la atención primaria básica del paro cardiorrespiratorio para prevenir el acontecimiento de muertes evitables justamente en el ámbito extrahospitalario a las personas que desempeñen tareas en la administración pública. Es una iniciativa que elaboró Cecilia Moró, que es vicejefa del bloque de diputados del Frente de Todos. Esto abarcaría a los 3 poderes del Estado, ¿no? El poder ejecutivo, judicial y poder legislativo. La sanción, porque se establece sanciones. Las personas que se nieguen a realizar esta capacitación sin justa causa, por supuesto, van a ser sancionadas por la autoridad de aplicación previa intimación de esa autoridad de aplicación. Y me parece, digamos, interesante comentar un poco los antecedentes. ¿Por qué este proyecto de ley? ¿Qué necesidad hay para instrumentar una iniciativa en este sentido? Porque vos sabés, Fernando, que en nuestro país 1 de cada 10 argentinos muere a causa de muerte súbita. 1 de cada 10. La verdad, a mí me llamó la atención esto. ¿Qué cifras, no? Que, bueno, se trata de un 20% de la población sana que desconoce que puede morir por esta causa. Estos son datos del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Y según estuve leyendo también en el proyecto de ley, en los fundamentos del proyecto de ley, la atención temprana, la atención a tiempo con esta resucitación cardiopulmonar, permite justamente que en esos 5 o 10 segundos, no sé, son 3 minutos hasta que se produzca la muerte. Si uno intercede y hace ese tipo de maniobras y aplica lo que aprendió, bueno, puede salvar la vida de una persona, ¿no? Claro. Antes de que justamente, bueno, ya tenga la parálisis cerebral y, bueno, ya no haya más nada que hacer. Pero, digamos, es muy importante tener este tipo de capacitación porque, bueno, salvar vidas, por supuesto que es lo más relevante, pero que el otro pueda ayudar a una persona que está en una situación así extrema, bueno, bienvenido cuando uno está capacitado. Claro, esos minutos antes de que llegue la ambulancia son claves para incluso para las secuelas que se puede llegar a tener, ¿no? Y seguro. Es algo que deberíamos saber todos. Ojalá que estos proyectos, para esto es muy interesante que el Congreso se ponga de acuerdo rápidamente. Este es un proyecto que puede avanzar rápidamente, ¿no? en el Congreso. No son de esos proyectos que tienen fuertes discusiones políticas. Me parece muy buena iniciativa la que contó Laura Serra y muy buena iniciativa la que presentó la diputada Cecilia Moró. Vamos a hablar con un diputado nacional. Nos vamos a la ciudad de Buenos Aires. Diputado Eduardo Valdés, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Un gusto, ¿cómo le va? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Bueno, hablábamos un poco de algunos proyectos, proyectos menores, pero que son sumamente importantes. También están los proyectos que tienen... No tan menores, no tan menores porque salvan vidas. Claro, totalmente. Sí, exactamente. Estos proyectos que hacen a la vida cotidiana son por ahí hasta más importantes de muchos de esos que nos enfrascamos en grandes discusiones y son los que la gente celebra también, diputado Valdés, ¿no? Digamos que el Congreso sanciona este tipo de iniciativas que justamente hacen a una mejor calidad de vida. Absolutamente, no tengo dudas, y yo estaba pensando también en la capacitación en la administración pública para atender a las personas con discapacidad. En fin, hay toda una cantidad de cosas que deberíamos sancionar para convivir mejor. Claro. Para convivir y, por supuesto, si encima salvamos vidas, mucho mejor. Bueno, pero en eso se pueden poner de acuerdo rápidamente, me parece, los diputados nacionales, las autoridades de los bloques, y también están los otros temas. El presupuesto general de gastos 2022, que ya ingresó al Congreso, que se espera la presencia de los funcionarios, del propio ministro de Economía. Bueno, ¿cómo ve la reactivación de la actividad en el Parlamento de la Nación?
Me parece muy bien, me parece que se ha terminado el capítulo de las PASO, de las elecciones, los resultados. El gobierno ha podido leer bien, a mi entender, lo que sucedió. Hoy hay un nuevo jefe de gabinete de ministros, nuevos ministros que oxigenan la política, y me parece muy bien que el Congreso, que hayamos, en medio de la convulsión postelectoral, igual se cumplió con la fecha que correspondía a la presentación del presupuesto, y ahora nos corresponde a nosotros los legisladores mirar este presupuesto, modificarlo si es necesario, y a mí me parece, yo festejo mucho los actos electorales. El último acto electoral ha sido muy limpio, perdió el oficialismo y enseguida, 9:30, 10 menos cuarto, ni bien había empezado el recuento de votos, ya se anunció perfectamente cómo venían los resultados. Digo esto porque se había hablado antes en boca del expresidente y de varios de que iba a haber fraude. Bueno, los comicios argentinos han sido lo más transparente que se puede mostrar hoy en el mundo, y me parece que la cotidianeidad de vuelta vuelve a la rutina, a la política, y ojalá sean políticas de consenso y no políticas de destrucción del otro que no piensa como yo. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Muliorini lo saluda. Recién... Hola. ¿Cómo le va? Respecto al presupuesto, hablaba, bueno, se modificará si es necesario. En la carta que escribió la vicepresidenta había planteado directamente que hay una necesidad evidente ahí. Después hubo una respuesta del ministro Guzmán diciendo que, bueno, que no hay ajuste. También hay algunas otras voces económicas dentro del bloque planteando la necesidad de cambios. Digo, ¿cómo se va a enlazar eso, esas diferencias dentro del bloque en un tema tan importante como es el presupuesto, que marca la política del gobierno de cara al año que viene, ¿no? Yo me gustaría escucharlo al ministro cuando venga, que lo exponga, que lo defienda, y después nosotros, el bloque oficialista, defenderemos, como defendemos siempre, las políticas, pero está bien. Yo he leído, creo que en el día de ayer, una supuesta diferencia entre el ministro de Economía y la vicepresidenta, y la verdad, me tomé el trabajo de escuchar todo el reportaje. Estoy hablando de un reportaje con Víctor Hugo Morales, ¿no? Sí. Que a veces el tuit que se corta no condice con los puntos, las comas y las entonaciones de lo que dice la persona entrevistada. Y la verdad es que pocas veces escuché al ministro de Economía hablar con tanto respeto de la vicepresidenta. Les recomiendo que escuchen el audio, ¿no? Sí. Y no condice con el corte del tuit. Entonces, ahí es donde no me quiero prender en una polémica que yo la escuché entera, porque me sorprendió supuestamente una nueva polémica después que habían asumido las nuevas autoridades, que los peronistas somos felices cuando vemos que vamos a multiplicarnos, que tenemos muchas ganas de poder trabajar y rectificar los errores que nos debe haber señalado el electorado. Entonces, cuando vi ese contrapunto en algunos diarios, me tomé el trabajo de escuchar el audio y les digo la verdad, que no es la diferencia que aparece en los medios gráficos. Está bien. Diputado Valdés, quería preguntarle, porque usted, bueno, preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y justamente uno de los recambios que hubo en el gabinete en los últimos días tiene que ver con la salida de Felipe Solá, que tengo entendido no se fue demasiado contento por las formas en las que se produjo su salida de la Cancillería. Finalmente ingresó el que era jefe de gabinete, ¿no? Santiago Cafiero. ¿No fue un poquito desprolijo todo este recambio en el área de la Cancillería, que es
a ver, es uno de los ministerios más importantes, tiene que ver con las relaciones con los otros países. Y bueno, da la impresión de que ahí hubo un enroque que no fue del todo prolijo. ¿Usted qué opina? Que coincido con usted. Que me parece que era muy importante la misión que estaba llevando adelante el canciller en CELAC, y que si habría que haber algún cambio, por ahí podía demorar 48 horas más con el canciller de vuelta en el país después de cumplir con la misión. Trabajamos mucho desde la Comisión de Relaciones Exteriores, particularmente yo como presidente de la comisión participo de varios foros latinoamericanos donde hay otros presidentes de comisiones de Senado y de diputados de Relaciones Exteriores, y para mí es muy importante CELAC. Creo que va a asumir el presidente Alberto Fernández y espero que sea un gran lugar de cambios y de integración de los países, aunque pensemos distinto. Creo que es la gran posibilidad que tenemos de convivir en América Latina. Después de cada experiencia es algo que debe servir para hacernos madurar. UNASUR fue una gran experiencia, pero al ideologizarla, cuando vino uno de signo contrario, se fueron los demás. Y eso no está bien. Algo debemos haber hecho para que esa convivencia no pudiera darse. Ahora hemos aprendido. Sabemos la importancia de que México, los países del Caribe, los países de la América Latina, que piensan de una manera o piensan de otra, tenemos la obligación de convivir. Yo aprendí mucho en un viaje que hicimos con el presidente a Perú y donde tuvimos una reunión bilateral con el presidente de Ecuador, el flamante presidente de Ecuador, y que realmente podría estar en las antípodas del pensamiento político nuestro. Sin embargo, fue una excelente reunión y hoy mismo vemos que ese gobierno que se presume conservador, neoliberal, a veces son motes que a mí no me gusta usar, ¿no? Pero que algunos usan, propone medidas frente a la pandemia, frente a la crisis, que acá se debatieron tanto y sin embargo un banquero que preside Ecuador, por ejemplo, propone hoy el impuesto a las grandes fortunas en Ecuador, ¿no? Y entonces creo que nosotros tenemos que dejar de ideologizar un poco las relaciones internacionales y debemos convivir. Respecto, ya que ustedes me dan la oportunidad, quiero darle un fuerte abrazo al ex canciller Felipe Solá y valoro mucho el tiempo que hemos compartido, él como canciller, yo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y espero que con el nuevo canciller, Santiago Cafiero, podamos llevar el mismo trabajo que hicimos con Solá. ¿Tendrá la talla Santiago Cafiero para ocupar la Cancillería? ¿Qué piensa usted? ¿Y por qué no? A ver. Y no sé. Imagínese. No. ¿Cómo no va a tener la talla? Yo lo que quiero decir es que auguro lo mejor para el nuevo canciller. Tengo la mejor expectativa para el nuevo gobierno que acaba de asumir la semana esta que está terminando. Me parece que el gobernador de Tucumán, que deja todo para venir a asumir la jefatura de gabinete, nosotros que veníamos siguiendo el grado de enfrentamiento que había entre ese gobernador y su vicegobernador. Cierto. Una elección durísima, que lo duplicó en votos a su vicegobernador. Inmediatamente este hombre, el doctor Mansur, cuando el peronismo lo convoca, cuando son necesarias las grandezas, decide aceptar y asumir el desafío. ¿Sabe qué? Un hombre que deja su provincia,
en las condiciones que él la deja, viene a sumar, viene a que las cosas le salgan bien, porque no quiere retroceder. Y yo tengo mucha esperanza, y entonces esos son los desafíos que me gustan de los compatriotas cuando toman desafíos. Y eso es lo que uno debe respetar al que lo va a conducir a uno. Y ese gesto del doctor Mansur a mí me llena de respeto, y de respeto peronista, que es doblemente respeto cuando uno comparte la actividad política. Somos muy duros nosotros con nuestros compañeros cuando los encumbramos para que sean los mejores. Y creo que el gesto de inicio del doctor Mansur me llena de orgullo en un momento muy difícil, que a nadie de nosotros nos gustó el resultado electoral que tuvimos adverso, pero entonces mientras existan los Mansur, para nosotros existe la posibilidad de renovar nuestro compromiso con los más humildes, con las clases medias y con quienes tenemos que renovar y plantear que las políticas públicas tienen que beneficiarlos a ellos, no tengo ninguna duda. A ellos representamos. Diputado Eduardo, ahí se unificó finalmente, después de lo que fueron las elecciones primarias, el Frente de Todos, con el recambio en el Gabinete Nacional, el recambio en el Gabinete de la Provincia. Sin duda, está absolutamente unificado. El presidente de la Nación tuvo, junto con la vicepresidenta, las reacciones necesarias inmediatamente. Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires. Digamos que a las 72 horas ya estábamos modificando el gabinete, así que me parece que por encima de las burbujas, que está muy bien, somos peronistas, esas burbujas suelen suceder seguido en el peronismo, pero ya estamos todos encolumnados y con muchas ganas de poder demostrar que volvimos para ser mejores y para equilibrar las desigualdades que existen en nuestra sociedad. Diputado, me quedó pendiente el consultarle respecto al tema de relaciones exteriores y también del Mercosur. Hace unas semanas, unos días, había surgido una polémica respecto a Uruguay y los tratados de libre comercio. ¿Tienen pensado, no sé, la comisión por ahí conversar respecto a eso o están siguiendo el tema de cerca? Mire, lo estamos siguiendo de cerca. Hay una comisión que es la Comisión de Mercosur que preside el diputado Iglesias, que yo la integro también, por ahí hacemos algo conjuntamente, pero no se trata, no es tiempo para mí de echar leña al fuego, sino es tiempo de reflexionar, y a mí me gustaría, ya que ustedes me preguntan, reflexionar que el Mercosur es la criatura de la democracia que mejor nos ha salido. Acordémonos que el Mercosur surge a partir de que Argentina viene a la democracia que viene sin lugar a dudas por la derrota de nuestras Fuerzas Armadas en Malvinas. La región no estaba preparada para salir a la democracia. Fue el ejemplo del doctor Alfonsín cuando plebiscita el acuerdo con Chile que había planteado el Vaticano, donde los chilenos ven que la Argentina plebiscita, en Chile Pinochet lo quiere imponer. Eso significó que Pinochet tuvo que hacer un plebiscito a los 2 o 3 meses del nuestro, pero para preguntar si querían seguir con ese gobierno o no. Después sale a la democracia Brasil, gana, ¿se acuerdan la fórmula Tancredo-Neves-José Sarney? Muere Tancredo unos días antes de asumir, y allí al asumir Sarney, Alfonsín se encuentra con Sarney y ya imaginan este mercado común del sur. Esperamos que venga Uruguay a la democracia y se suma Sanguinetti, e inmediatamente, por eso no lo logra culminar Alfonsín, y es una política de Estado que Argentina toma, y es el presidente Menem que continúa esta política, y en el año 91, con el nuevo presidente
de Paraguay, Rodríguez, que ya se había ido la dictadura de muchísimos años, quizás la dictadura más antigua que tuvo la región, que fue la de Stroessner. Entonces, esa criatura que nace al calor de la democracia, que miraba como espejo a la Unión Europea, que tuvo como sentido fundamentalmente ganar la paz para que nunca más Alemania y Francia entraran en guerra, cosa que se logró hasta el día de hoy. Nosotros hemos terminado con las hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas sobre los países vecinos. Hemos logrado realmente grandes resultados. Falta la cuestión comercial, pero no era el objetivo primario. Entonces, yo le digo a Uruguay, fraternalmente, que nos merecemos Mercosur más Mercosur más Mercosur, junto con democracia, democracia y democracia. Exacto. Y espero que China haga acuerdos con todo el Mercosur, no con un país individual. Seguro. Como nosotros no haríamos nunca con Taiwán. Eduardo. Entonces, estamos cerrando el programa y la verdad que es un tema para abordarlo con mucha profundidad y no sé si no hacer algún programa especial con respecto al tema del Mercosur. Eduardo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. El diputado Eduardo Valdés, diputado del Frente de Todos por aquí por la ciudad de Buenos Aires. Un tema, la verdad, el Mercosur es un tema para abordarlo y hacer una fuerte y una gran discusión. Si le invitamos al diputado de Iglesias, verborrágicos si los hay también. Cómo no, obviamente. Laura Serra, gracias. Un placer. Jazmín Mulorini, gracias. Buena semana. Con ustedes nos reencontramos en cualquier momento. Ahora quedan con Eduardo Serenellini. Gracias.